Primero, fue la madrugada del 21 de febrero de 1978, cuando obreros de la compañía de luz estaban haciendo trabajos en el turno de la madrugada en la esquina de Guatemala y Argentina. En eso dieron con una piedra, y quitaron un poco el lodo, se dieron cuenta que la piedra estaba grabada y que era arqueológica, y entonces detuvieron el trabajo y al día siguiente dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología. El instituto envió a 2 pasantes del equipo de rescate arqueológico para que vieran de qué se trataba. Pudieron constatar que efectivamente era un monumento arqueológico y a partir de ese momento se suspendió el trabajo, ya que la ley de 1972 protege muy ampliamente lo que son los hallazgos arqueológicos. Entonces se suspendió por parte del INAH esta labor que se estaba haciendo allí y se pudo emprender primeramente el rescate del monumento, y ya un mes más tarde dimos inicio a lo que ya se conoce como el Proyecto Templo Mayor, ¿no? Este proyecto tenía como finalidad conocer lo que era el centro del universo mexica, es decir, el Templo Mayor, que para este pueblo se constituía en el eje principal, en el centro de todo su pensamiento, de su cosmovisión y demás. Entonces, pues, ya bajo mi coordinación se empezaron los trabajos con un equipo muy amplio en el que participaron arqueólogos, biólogos, geólogos, químicos, etcétera, que es como actualmente se concibe a la arqueología, ¿no? Con todo el apoyo de una serie de otras disciplinas, ¿no? El trabajo de campo, que duró 5 años, yo había dividido, digamos, la investigación en 3 fases. En la primera era acudir a 2 ramas del conocimiento. Por un lado, a la arqueología, es decir, qué hallazgos se habían hecho por ahí cerca en los años y aún siglos anteriores, y por otro lado, a las fuentes escritas, a los documentos que nos habían dejado los cronistas del siglo XVI y principios del XVII, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera fase, de revisar qué se había o qué se conocía sobre el Templo Mayor y sobre ese lugar donde estaba encontrándose esta escultura, que desde un principio nos dimos cuenta que estaba asociada al templo mismo. La segunda fase fue la fase técnica de excavar, la excavación. Esta excavación duró 5 años en su primera etapa, durante los cuales se pudo, digamos, penetrar en las esencias del templo mismo, conocer su arquitectura, su cronología, sus fases de desarrollo, las ofrendas asociadas en honor a los dioses. En fin, fue un conocimiento bastante amplio el que se pudo obtener durante esos 5 años de trabajo intensivo en el lugar por todo este equipo que he mencionado. Y la tercera fase, en la cual todavía estamos, es la interpretación, o sea, interpretar todo aquel cúmulo de material que se encontró en la segunda fase, y constatarlo con las fuentes escritas también del siglo XVI, etcétera, ¿no? Posteriormente a eso se continuó haciendo excavaciones, pero ya más esporádicas, inclusive hasta el día de hoy. El día de hoy, en este momento, estamos excavando el templo del dios del viento, de Ejecatl, Quetzalcóatl, y este se encuentra exactamente detrás de la catedral y estaba ubicado frente al Templo Mayor. O sea que recordemos que es una ciudad sobre otra, y por lo tanto
en cualquier lugar del centro histórico en que se excave, aparecerán evidentemente vestigios del pasado, ¿no? Entonces, pues fue así como sucedió este proyecto, fue así como se inició, como continuó y hasta la fecha actual sigue adelante. Claro, durante todo este lapso se creó el Museo de Sitio en el lugar, en el cual actualmente el Museo del Templo Mayor, desde que se inauguró en 1987, ha recibido alrededor de 13 millones de visitantes, de todo tipo, nacionales, extranjeros, niños, adultos, en fin, hay todo un programa dedicado a los niños, educativo y demás, ¿no? Principalmente las obras fueron subsidiadas por el Instituto Nacional de Antropología hasta la fecha. Todo el personal que labora en el Templo Mayor